Los saludo nuevamente, si no me escuchaban los vuelvo y saludo para la jornada de hoy, 24 de abril, en nuestra actividad de los días sábados, la conferencia pública a cargo de Humberto Figueroa. Vamos a iniciar con la oración a cargo del hermano Germán y posteriormente la presentación de nuestro conferenciante. Para todos muy buenas tardes. Vamos a orar y nos disponemos todos a elevar el pensamiento. Tomemos este momento de calma, de paz, de tranquilidad para elevar nuestro corazón a Dios como símbolo de nuestra humildad y de nuestra abnegación hacia Él. Papito Dios, en la tarde de hoy queremos agradecer por todas las cosas bonitas que nos has dado, tener la oportunidad de tener un techo, un abrigo y una comida. Porque sabemos que hay seres que sufren, que no tienen con qué comer, Señor, que aguantan hambre. En este momento oramos por ellos. También oramos por todos los seres que en este momento luchan por sus vidas en una unidad UCI, por los médicos, enfermeros y ayudantes que están en primera línea, para que sean fortalecidos y envueltos en mucha luz. Jesús, extiéndenos tus manos, llévanos a tu regazo para poder sentir ese amor que tú emanas, para poder salir victoriosos de estas pruebas y de estas expiaciones. En tus manos, Señor, coloco a cada uno de los miembros de esta sala en la tarde de hoy para que sean bendecidos, y a Humberto y a Rosalvita para que el poder de la palabra sea fuerte en ellos y su mensaje llegue a nosotros lo más claro y posible, y que nazca esa semilla dentro de nosotros para que pueda germinar como una planta fuerte y que podamos beber de ese conocimiento. En tus manos encomendamos esta tarde y abrimos esta tarea en la tarde de hoy, y que así sea por siempre. Bien, hoy estoy con problemas de audio, pero bueno. Vamos a cederle la palabra a nuestro expositor, vamos a presentarlo. El tema de hoy son las pruebas y qué son las expiaciones a cargo de Humberto Figueroa. Humberto Figueroa es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz, es abogado de profesión, forma parte del Departamento de Divulgación, ha contribuido con sus conocimientos al Departamento Administrativo y Financiero de la FEC. Y hoy pues, nos da el tema ¿qué son las pruebas y qué son las expiaciones? Y antes de dar la palabra pues, al expositor, recordamos mantener los micrófonos apagados. Si alguien tiene alguna pregunta o aporte a través del chat. Y vamos a iniciar con Humberto, dándole el espacio para que inicie con su conferencia. Disculpe este inconveniente. Prueba, significado, con que se pretende mostrar o hacer patente la verdad o falsedad de algo, de un producto, sus características, sus cualidades. Igualmente es un ensayo o experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. Operación matemática que se ejecuta para comprobar que otras ya hecha es correcta. Entonces, como vemos en esta parte, la prueba nos permite desde la verdad hasta la cualidad de un producto intrínseco. También vamos a ver cómo efectivamente nosotros en el campo espiritual también somos probados. Siguiente presentación. Aquí tenemos una relación de algunas pruebas, como son las pruebas médicas. Con ellas nos detectan los profesionales de la salud cómo está precisamente nuestras condiciones a veces de sangre. Hoy muy conocido que son las pruebas precisamente de la glicemia, que es prácticamente para analizar esas características existe también laboratorios, ¿cierto? Existen las pruebas psicológicas. Hoy
son muy amplias y a medida que evoluciona el conocimiento humano también se expande ese tipo de pruebas para conocer precisamente nuestro interior, de la manera de pensar y posiblemente patologías. Existen las pruebas químicas del mundo, del mundo físico, y precisamente con la química, con ellos se formulan no solamente el desarrollo, hoy sabemos de medicamentos, sino que la naturaleza tiene su propia química. Una planta elabora una serie de sustancias y que se traducen en innumerables productos en la naturaleza. Están las físicas, desde su resistencia física, sus cualidades mecánicas, eléctricas, entre otros. En alimentos, que decir cuando vemos las cualidades de los alimentos que nos provee la naturaleza y que transformamos. Existen las pruebas del conocimiento, entonces constantemente nos vemos abocados en cualquier disciplina las pruebas de conocimiento, que nos implican si es en un estudio básico, si en un estudio inclusive de una nueva profesión o de una habilidad sobre un material, hay una serie de conocimientos, de actitudes, sobre todo en la parte laboral, de cómo nos desenvolvemos frente a una serie de problemas y obstáculos. Existen las pruebas deportivas, que por ejemplo los olímpicos se dan cada 4 años, que son... ¿Me están escuchando? Sí, Perfectamente, hermano Humberto. Qué pena. Bueno, siguiente presentación. En derecho sobre la verdad de los hechos, prueba de indicios o prueba indiciaria. Los indicios en derecho es aquel indicación, aquel punto de partida. En el caso de la carga de la prueba es aquello que usted tiene que demostrar, por ejemplo, la buena fe en la parte de las personas y en el derecho civil y digamos, como condición social se acepta que la prueba diferente a la mala fe se debe probar. La mala fe se tiene que encontrar pruebas. La verdad o falsedad es una cuestión debatida, que es igualmente que nos tiene para conocer si hay una verdad. La prueba de fuego en varias disciplinas, entonces hay varias disciplinas que enmarcan situaciones para poner un producto, el desarrollo de un proyecto, de una marqueta, de un modelo. Medir, confirmar distancias, tamaño, resistencia, solidez, durabilidad, textura. También esto está muy ligado a las condiciones de las leyes de la física. Siguiente presentación. Tenemos un ejemplo de banco de pruebas de los vehículos, donde se prueban vehículos y maquinarias de diferente tipo, donde después de un accidente hay que hacer unas correcciones. Entonces coloqué esta imagen precisamente para ver cómo las condiciones después de un producto, en este caso de un vehículo que ha sufrido un impacto, entonces tiene que hacerse unos ajustes. Eso lo vamos a tener presente para otros aspectos cuando toquemos temas espirituales. Existe el tema de la fotografía, donde se hace una prueba de cómo va a quedar la copia, el revelado. Siguiente presentación. Tomé una parte en matemática, también es muy conocido, el cálculo sencillo, que sirve para la prueba del 9, para verificar el resultado de las operaciones aritméticas, especialmente la multiplicación y la división, fundado en que el resto de dividir un número por 9 y es el mismo que dividir también por 9 la suma de sus cifras. Son cálculos que se hacen para verificar un resultado. También que tiene la consistencia o firmeza de una cosa en lo físico o en lo moral.
Siguiente presentación. Entramos ya al campo de la diferenciación con expiación. Su significado: borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Muchas veces vemos cómo las religiones se tienen diferentes ritos de purificación. En la India, el ir al Ganges a bañarse en sus aguas. En otras religiones está, en el caso aquí en Bogotá, subir a Monserrate. Muchos de ellos suben de rodillas. Y así como eso, hay muchos sacrificios en busca de expiar o de purificarse. Sufrir la pena o sanción impuesta por los jueces o autoridades. Después, la misma sociedad tiene una serie de sanciones por medio de unos jueces frente a ciertos delitos. Las leyes lo que buscan es mantener la armonía en una sociedad. Entonces, quien no respete las normas o las leyes es sancionado. Padecer trabajos a causa de desaciertos o malos procederes. Entonces, los seres humanos, cuando cometemos errores, muchas veces esas dificultades que surgen de esos errores, esos desaciertos. Purificar algo profanado como un templo. Entonces, una parte de esa expiación busca en ese sacrificio que si es grato precisamente al plano espiritual, le sea perdonado, digamos, a su Dios o dioses, dependiendo de la creencia. Siguiente presentación. La expiación implica también oración. Esa oración que nos conecta con Dios o con el mundo espiritual, que nos llena también de fortaleza, que nos llena precisamente de renovación. Parte de la expiación es esa renovación que nos invita a ese cambio interno para afrontar las dificultades que se nos presentan. Siguiente presentación. Similitud, prueba, expiación. En general, cuando se observa en la vida de cada ser humano las dificultades que se presentan. Entonces, a veces decimos, esto es una expiación, ¿qué prueba? Estamos unificando ese mismo criterio de prueba, expiación. Porque son esas dificultades que son tan grandes que las tomamos ya como una expiación. El sufrimiento que se puede sufrir de otra persona, que puede llegar a ser muy cercano e inclusive de la misma familia. Entonces muchas veces nuestros seres queridos, nuestros seres más cercanos, o nosotros mismos, nos volvemos una carga, un dolor para esos seres que somos parte de la familia y que venimos precisamente en ese, más adelante vemos que es una programación. Nosotros nos programamos para poder enfrentar las dificultades. Y nos volvemos en ese sufrimiento, a veces no comprendemos, no entendemos a esa otra persona, de saber que tenemos que avanzar en conjunto. Siguiente presentación. El mal hijo es mala persona. Entonces, ¿cuántas veces decimos la oveja negra? ¿Cuántas veces vemos que uno de los hijos presenta dificultades para los padres o para hermanos o inclusive los padres para los hijos también? Entonces ese dolor y ese sufrimiento es una expiación, es una lucha, es también, volvemos a ver que es una prueba unida a ese esfuerzo, pero que sabemos que debemos superarlo. Y precisamente la doctrina espírita nos invita a través del Evangelio constantemente a ir buscando las virtudes, a ir buscando esas cualidades superiores que tenemos en cada uno de nosotros.
Siguiente presentación. Entonces, esas luchas inclusive que se presentan entre las parejas, muchas veces no se perdona, muchas veces no se comprende el sufrimiento de cada uno, tomar la posición del otro, comprender que esa otra persona está pasando por dificultades y simplemente hacemos unos enfrentamientos y muchas veces terminamos compromisos del ayer que veníamos precisamente a superar. Siguiente presentación. Siguiente. Entonces, una de las pruebas es las condiciones de pobreza, las condiciones extremas de pobreza y falta de oportunidades. Siguiente presentación. Enemistades que producen sufrimiento. Entonces, a veces está todo unido. Estas son similitudes entre pruebas y expiaciones. Entonces, vemos cómo la pobreza a veces nos ubica a vivir en lugares donde hay carencia de todo, donde tenemos que vivir en unos espacios muy reducidos, pero allí vamos a ver que hay esperanza, vamos a ver que hay fraternidad y amor, y todos los compañeros que tenemos en ese sitio, en ese lugar, en esa familia, es para reunirnos y llenarnos precisamente de ese amor y fraternidad que nos va a impulsar hacia adelante. Siguiente presentación. Precisamente Colombia es el título es uno de los países latinos con mayor tasa de pobreza. Entonces, vemos que también el esfuerzo que debemos hacer cada uno dando un granito, la importancia de saber que nuestros hermanos, o sea, nuestro pueblo, también hay mucha carencia. Siguiente presentación. La prueba según la doctrina espírita. Entonces nos dice Allan Kardec, los espíritus encarnados en el mundo no están sujetos a él indefinidamente, ni cumplen tampoco en él todas las fases progresivas que deben recorrer para llegar a la perfección. Entonces Allan Kardec nos muestra cómo, y nos dice, y nos aclara cómo nosotros vamos paso a paso, vamos caminando, vamos elevando, nos vamos elevando por encima de todas nuestras limitaciones, por encima de todas las cuestiones, de todas las situaciones que nos hacen a veces retroceder por ciertos momentos. Nos estancamos, mas eso será transitorio. Siguiente presentación. Nos dice, cuando han alcanzado en un mundo el grado de adelanto que él permite, pasan a otro más avanzado, y así sucesivamente hasta que han llegado al estado de espíritus puros. Estas son otras tantas estaciones en cada una de las cuales encuentran elementos de progreso proporcionados a su adelanto. Entonces, la Tierra es un mundo transitorio. En este momento, la Tierra es un planeta que se considera de pruebas y expiaciones. Y pasará, el siguiente paso de la Tierra es de renovación. Y precisamente para esa renovación, para que el planeta Tierra siga su adelanto, la invitación que nos hace siempre la doctrina espírita es a ese mejorar interno, a esa superación de todas esas situaciones que nos enmarcan de espíritus en evolución, para invitarnos a ser esos espíritus de una evolución hacia la búsqueda de ese plano de la luz. Siguiente presentación. Nos dice, para ellos es una recompensa el pasar a un mundo de orden más elevado, así como es un castigo el prolongar su permanencia en un mundo desgraciado,
o el ser relegado a un mundo más desgraciado aún que aquel que se ven obligados a dejar cuando se obstinan en el mal. Entonces, precisamente, a veces los odios y rencores y luchas que tenemos hacen que tengamos que retroceder. Y el retroceso nos puede implicar estar en otro planeta lejano o alejado de nuestros seres queridos, de esos seres que van en compañía de nuestros amados amigos, hermanos, familiares. Entonces, ¿cómo el porqué de esa superación es un plan divino que nos invita a ese mejorar? Siguiente presentación. Y nos dice en el capítulo 3 del libro de los espíritus: hay muchas moradas en la casa de mi Padre, diferentes estados del alma en la erraticidad, diferentes categorías de mundos habitados, destino de la tierra. Y nos dice que las causas de la miseria humana, y en ese título 3, y nos da también las instrucciones de los mundos de espíritus, mundos superiores, mundos inferiores, mundos de expiación y de pruebas, donde nos aclara cómo este es un planeta precisamente de mundo de expiación y pruebas como el nuestro, y que hay mundos superiores, pero también existen mundos inferiores al nuestro. Siguiente presentación. Las pruebas son oportunidades. El hombre, al comprender sus limitaciones, también comprende que por medio de su inteligencia y voluntad emprende esfuerzos para sobrepasar estas limitaciones. Constantemente, precisamente una prueba nos invita a comprender, cualquiera que sea, a comprender otra visión de la que nosotros constantemente estamos apreciando. Nos invita a hacer un esfuerzo. Cuando vemos que no podemos comprender si es un problema aritmético, o como habíamos visto en la lista de tipos de pruebas, hay una serie de condiciones que tenemos que superar, porque pues de salud a veces nos dicen: usted no está comiendo bien, está comiendo muchas grasas, un médico le dice a uno, tiene que cambiar la alimentación. Es una prueba, porque pues si estamos habituados a ciertos alimentos, nos invitan a cambiar. Lo mismo sucede con el estudio. Las pruebas nos invitan a hacer un esfuerzo permanente de comprender, analizar, estudiar, comprender cosas que se nos han pasado y retomar nuevamente, a veces, si llegamos a perder un examen, volver a retomar el por qué no pudimos comprender. Y eso nos permite desarrollar un conocimiento en esa área, en esa situación, en esa limitación aparecen potencialidades. Aquí se me quedó cortado que dice apreciamos. Y es apreciamos y valoramos la vida, agradecemos la oportunidad y las pruebas nos permiten superar nuestras dificultades. Entonces, cuando tenemos pruebas, aprendemos a apreciar muchísimas cosas que de otra manera no lo haríamos. Entonces, la misma vida, en las situaciones que se nos presenta, es poder apreciar otras condiciones, apreciar las personas, apreciar los recursos, a veces apreciar hasta la misma vida. Porque a veces si enfermamos nuestro cuerpo por excesos, pues vamos a apreciar más la salud cuando la tengamos nuevamente. O muchas cosas que perdemos. La expiación perfecciona las virtudes. La expiación es un compromiso del espíritu que busca saldar las cuentas adeudadas. En busca de la paz interior, su conciencia ha comenzado a despertar y comprender los designios de Dios que le ha trazado, y el desarrollo de las virtudes marcan el final del ascenso evolutivo.
Y precisamente el Evangelio, según el Espiritismo, nos da constantemente lecciones que nos invitan a superar tantas y tantas falta de virtudes que carecemos. Esas carencias es porque tenemos precisamente esas limitaciones que superar. Limitaciones de carácter, limitaciones de forma de apreciar, de valorar, inclusive apreciaciones educativas que nos invitan precisamente el Evangelio a ver que somos seres espirituales, que somos esos hijos de Dios, que somos esos seres que debemos dar lo mejor y entregar lo mejor, no solamente porque eso nos permite ser mejores, sino porque el amor es una de las leyes esenciales de Dios. Siguiente presentación. La anterior, creo. Sí, siguiente, perdón. La expiación y pruebas son indicios de la búsqueda de perfección. Las pruebas junto a la expiación son compromisos para perfeccionarse y asimismo la cancelación de las deudas del ayer. Entonces, la doctrina espírita nos aclara que la expiación no es un castigo, es un compromiso. Es un compromiso que ese ser se ha empeñado para poder cancelar las deudas. ¿Sí? Como todas las deudas, hay que cancelarlas. Este compromiso de resarcir los daños puede implicar varias vidas en este propósito. Entonces nos aclara también la parte espírita en innumerables libros que no se va en una sola vida a cancelar, sino posiblemente muchas vidas, porque pues son muchas las deudas. Siguiente presentación. La expiación y misión. Pero también la expiación y misión tiene otro carácter. La misión que Dios da a ciertos espíritus más avanzados para enseñanzas a la humanidad. Jesús el Cristo es un ejemplo para toda la humanidad, quien pasó por pruebas y expiaciones, pero estas eran para enseñar que el amor y el perdón son virtudes que se deben tener en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ese tipo de expiación y misión era de un carácter elevado, para invitarnos a ser superiores, para salir de nuestros defectos o a veces de nuestras malas costumbres, malas enseñanzas que a veces vienen con nosotros y también de la misma sociedad, de nuestro entorno religioso y otros factores que hacen que nos estanquemos. Siguiente presentación. Pero en la expiación no estamos solos, porque eso no es solo venirnos aquí a sufrir, sino que la doctrina espírita nos dice que no estamos solos. Dios en su infinito amor nos envía ángeles, los ángeles de la guarda, esos espíritus protectores, familiares o simpáticos o ángeles de la guarda. Nos aclara la parte espiritual. Siguiente presentación. Nos dice el libro de los espíritus, en la pregunta 490, ¿qué se debe entender por el ángel de la guarda? El espíritu protector de un orden elevado. Entonces, nos aclara y es importantísimo comprender que es un espíritu que ya tiene un orden superior y por supuesto, él ya nos entiende, él ya nos esfuerza y nos da esa fuerza y confianza para poder superar las dificultades, porque él ya nos comprende, porque él ya, más adelante vamos a ver cómo somos de una naturaleza espiritual que Dios nos permite ir progresando. En la pregunta 491, ¿cuál es la misión del espíritu protector? La de un padre para con sus hijos. Conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones, sostener.
sostenerlo en su valor en las pruebas de la vida. Entonces hay pruebas muy grandes, hay momentos en nuestro ser de tanta oscuridad que no vemos salidas, pero hay un ser espiritual que nos protege, esa voz interior que nos llega y que tantas veces nos da su voz de aliento y que muchas veces no lo escuchamos, muchas veces desoímos esa voz que nos invita a superar y a veces nos envía ese ángel guardián, amigos protectores que llegan a nuestras vidas o que nosotros mismos llegamos a la vida de muchos seres para llenarlos de amor, de confianza, de superar esas dificultades. Siguiente presentación. En la pregunta 493, la misión del espíritu protector dice, ¿es voluntaria u obligatoria? Y aclara, el espíritu está obligado a velar por vosotros porque aceptó esa tarea, pero puede elegir a los seres que le son simpáticos. Para algunos es un placer, para otros una misión o un deber. Entonces nos aclara cómo existen varios tipos de ángeles, ¿sí? Y esas misiones, para algunos de ellos, para otros es esa simpatía, ese amor, ese afecto, o sea, y con el tiempo pues nosotros debemos tener ese afecto también por ese ángel que nos protege, para ser agradecidos con el plano espiritual por tantas protecciones que nos ha dado. Siguiente presentación. Nos dice la doctrina espírita cómo la expiación es programación del mundo espiritual. Precisamente en el libro Nuestro Hogar y en la película Nuestro Hogar está precisamente cómo existe el departamento de reencarnación y cómo se prepara los espíritus para venir a tomar ese nuevo cuerpo. Nos dice, la reencarnación es programada desde el mundo espiritual según las necesidades del espíritu para su evolución. Esta programación incluye condiciones físicas limitadas si son requeridas, al igual que el entorno familiar donde va a nacer y crecer, pero también contará con preparación y guías espirituales que lo apoyarán en esa situación difícil. En momentos difíciles. Precisamente, muchas de las limitaciones físicas, y para hoy hay un video cortico a la parte final, para ver cómo esas limitaciones físicas, que para nosotros son terribles, también en ellos se desarrollan potencialidades que no imaginaríamos que se pudieran desarrollar. Siguiente presentación. Sobre las limitaciones físicas. La limitación física es programado para que el espíritu que ha cometido faltas, al tener esta limitación traducida en una prueba y que a la vez es una expiación, avance en sus logros evolutivos. En Memoria de un suicida relata cómo esta programación se lleva a cabo. Siguiente presentación. Jerónimo, quien había sido suicida y ya rehabilitado junto con otros compañeros de ese infortunio, se pregunta, ¿y cómo pues reencarnarán estos pobres compañeros de desgracia? Dios mío, ¿cómo reencarnaremos entonces nosotros a quienes todos nos faltará, incluso padres? Pregunté, impresionado y ansioso recordando que yo volvería al cuerpo ciego, Mario sin las manos y Belarmino enfermizo e infeliz desde la cuna. En el caso de, estos eran compañeros precisamente del Valle de Suicidas, que precisamente Germán Jr. nos relató muy ampliamente el sábado anterior. En el caso de Mario, él había estrangulado a su compañera, a su esposa, y él mismo
él mismo comenzó a no sentir las manos en el plano espiritual y venía programado ya para la siguiente reencarnación sin sus manos. Siguiente presentación. En la pregunta 503 nos dice: el espíritu protector que ve a su protegido en el camino del mal, a pesar de sus advertencias, siente pena por eso. ¿No le resultará ese hecho un motivo de perturbación para su felicidad? Y nos responde: sufre por esos errores y los lamenta. No obstante esa aflicción, no tiene las angustias de la paternidad terrestre, porque él sabe que el mal tiene remedio y que lo que no se hace hoy se hará mañana. Siguiente presentación. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 8, los ángeles, y pues, por supuesto nos relata cómo hay diferencias entre las religiones. Aquí tomé un fragmento, ¿cierto? Y una aclaración. Las religiones del mundo enseñan de la protección espiritual mediante seres espirituales protectores, y de las religiones cristianas el denominado el ángel de la guarda. Enseñan que son seres creados en su naturaleza, perfectos por Dios, y que son diferentes a los hombres. Siguiente presentación. Más, la doctrina espírita aclara que Dios creó a todos los espíritus por igual, y la perfección es un adelanto de ese espíritu a través de muchas vidas, no solo en la Tierra, sino en otros planetas. Los espíritus puros, a quienes se les encarga la misión de protección, son los que se identifican como ángeles guardianes. Son seres que han evolucionado. Siguiente presentación. Bueno, es un video, pero vamos a dar las conclusiones, siguientes conclusiones antes del video. Conclusiones. Las pruebas son las circunstancias y dificultades que se presentan en la vida. Ellas nos permiten también desarrollar virtudes. Entonces, constantemente, las limitaciones donde desenvolvemos, aprendemos. Si es una máquina que se dañó un repuesto, aprendemos a hacerle un nuevo componente. Si nuestra ropa se nos rompió, hacerle su remiandito. Si el bolsillo está cortico, entonces buscamos la economía máxima. Y lo mismo en la parte espiritual, el sufrimiento, ese dolor, esas dificultades, nos invitan a la oración, nos invitan al comprender, al amor, al perdón, a ser benevolente. Esas son virtudes que son del alma y que se van con nosotros más allá de esta vida que pasamos por el mundo de la tierra. La expiación se convierte en el compromiso de resarcir los daños que ha ocasionado. Estas reparaciones que han emprendido es para el ascenso del espíritu. Vemos cómo la historia de Jerónimo y sus compañeros, Mario, esas pruebas no solamente las vemos a diario en muchísimas personas. Son personas que se han comprometido, no lo sabemos, pero ellos vienen precisamente para ese adelanto, para ese ascenso en ese escalón del espíritu. Siguiente presentación. Las pruebas y expiaciones nos conducen a apreciar el mundo espiritual. ¿Cuántas veces nos alejamos del mundo espiritual y solo con el sufrimiento, esos momentos difíciles, comprendemos el mundo espiritual? Son oportunidades para desarrollar nuestras potencialidades espirituales, además de capacidades que a diario podemos desarrollar e incrementar nuestro conocimiento, virtudes, voluntad, entre otros. Siguiente presentación. Dios nos provee de un espíritu protector o ángel guardián para ayudarnos a superar las pruebas y expiaciones. Entonces, a veces intuitivamente conocemos o apreciamos que algo nos ayuda, pero a veces ese ángel guardián interactúa por medio de muchos seres queridos, de muchos seres familiares, de muchos amigos, o nosotros también a veces podemos ser también esa ayuda para otros y tenemos una pequeña misión
también. Debemos entender que nuestro camino espiritual trazado por Dios es el de ser espíritus puros y que evolucionamos hacia la perfección, que todos los obstáculos, dificultades, enfermedades y tantos males que se ven en nuestra vida serán pasajeros. Pues agradecerle por su conferencia y entender que pues, estamos en un mundo de pruebas y expiaciones, pero que fortaleciéndonos todos, apoyándonos entre nosotros, pues podemos vislumbrar un futuro mejor para todos nosotros en los días venideros, en el sufrimiento que tenemos. Te escriben que muchas gracias, Humberto. Me parece muy importante que todos nos entendamos que la doctrina de los espíritus es una doctrina consoladora, nos demuestra y nos da las pruebas de nuestra existencia y los motivos por los cuales venimos a hacer esas pruebas, a vivir esas expiaciones. Entonces, bueno, agradecemos a Humberto. Muchas gracias, Humberto, por el tiempo, por su investigación, por los videos. Muchas gracias para todos, dice Albita. Listo, vamos a continuar con nuestra tarea del día de hoy. No hubo más preguntas, entonces le voy a dar la palabra a Rosalba Rojas para el Evangelio, el capítulo 16, no se puede servir a Dios y las riquezas. Tema, transmisión de la riqueza, ítem 15. Entonces te cedo la palabra, Rosalbita, y por acá te están pidiendo muy bien, señor Humberto, gracias. Muchas felicitaciones a Humberto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar con el Evangelio que nos corresponde para el día de hoy. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señora, acá la estamos viendo. Muchas gracias. Entonces, iniciamos. Nos corresponde del capítulo 16. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El tema que nos corresponde es el ítem 15, que se trata de la transmisión de la fortuna. Vamos a leer esta pregunta y la respuesta que nos da San Luis. En virtud del cual el hombre es solo el depositario de la fortuna que Dios le permite gozar durante la vida, le quita el derecho de transmitirla a sus descendientes. El hombre puede transmitir perfectamente, después de su muerte, aquello que ha usufructuado durante la vida, porque el efecto de este derecho está siempre subordinado a la voluntad de Dios, que puede, cuando quiere, impedir a sus descendientes gozar de él. Es así como se ven desmoronar fortunas que parecían sólidamente establecidas. La voluntad del hombre para mantener su fortuna en su descendencia es pues impotente, lo que no le quita el derecho de transmitir el préstamo que ha recibido, puesto que Dios lo retirará cuando lo juzgue conveniente. San Luis, París, 1860. Bájalo un poquito, ¿no? Por acá. Voy a tratar de analizar esta respuesta que nos da San Luis. Y sí, el hombre puede transmitir su fortuna o sus bienes a sus descendientes por el derecho que le otorga el grado de consanguinidad o puede ser también por voluntad propia. Es lo que conocemos y lo que ocurre normalmente.
Pero si tenemos en cuenta que la fortuna no nos pertenece, porque es solo un préstamo del cual solo somos administradores, Dios en su infinita sabiduría sabe de antemano si esa fortuna que el hombre transfiere será bien o mal utilizada, administrada. Por eso es retirada cuando Dios sabe que en vez de servir para el progreso, será un obstáculo y solo endeudará más al que la hereda. Lo que significa esto es que esta persona no está en capacidad de administrarla o sencillamente no tiene el merecimiento o no es el momento adecuado. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. La voluntad del hombre para mantener su fortuna en su descendencia es impotente a los designios de Dios. Entonces, vemos cómo una cosa es lo que nosotros como seres humanos pensamos y otra muy distinta es la que Dios nos tiene preparado a cada una, los designios de Dios para cada uno, según tenga el merecimiento o no la persona. Vamos aquí a analizar un poco más sobre el tema, a enriquecernos un poco más con el análisis de esta pregunta. Y nos dice, la riqueza, sin duda, es una prueba muy difícil por las tentaciones que da y la fascinación que ejerce. Es el excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es el lazo más poderoso que une al hombre a la tierra y desvía sus pensamientos del cielo. Muchas veces el que pasa de la miseria a la fortuna olvida muy pronto su primera posición y a los que la compartían y a los que le han ayudado, y se vuelve insensible y egoísta y vano. Corresponde al hombre extraer de ella el bien. Si no es un instrumento directo del progreso moral, es un poderoso elemento del progreso intelectual. No somos dueños de la fortuna, solo somos administradores, y Dios pedirá cuenta de lo que hicimos o dejamos de hacer con esos bienes que ha puesto en nuestras manos. La fortuna es un poderoso medio de acción para el progreso, pero al ser transmitida, no todos son igualmente activos y laboriosos para adquirir, ni moderados y previsivos para conservar. Por tal motivo, Dios no quiere que quede mucho tiempo improductiva y por esto la cambia de manos incesantemente. La fortuna escapa al que cree poseerla con los mejores títulos. A la luz de la doctrina espírita, estamos aprendiendo a agradecer, valorar y cuidar lo poco o mucho que a cada uno Dios ha depositado en nuestras manos, según el merecimiento. Bueno, hermanos, muchas gracias. Esto es lo que quería compartir en el día de hoy con ustedes. Si alguien tiene algún aporte adicional sobre el tema, no sé si quieran participar o aportar alguna idea sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, gracias Rosalvita por el tema. Yo creo que pues fue muy claro. Sin embargo, si alguien quiere comentar, estoy pendiente acá en el chat, qué mensajes quieren dejar o preguntas que tengan con respecto al tema que acabamos de hablar del Evangelio, transmisión de la riqueza.
Entonces, por el momento no hay ningún chat, ningún mensaje. Muchas gracias a Rosalvita por su investigación, por su aporte. Nuevamente, gracias a Humberto por su investigación, su conferencia. No hay nada más. Bien, entonces vamos a hacer la invitación para la conferencia del próximo sábado, el tema El propósito de nuestras vidas, la bendición de la inmortalidad, a cargo de John Reynolds, conferencista invitado. Bien, muchas gracias a todos. Agradecemos otra vez a nuestros expositores y le vamos a ceder la palabra a nuestra hermana Lillian Scott para la oración de cierre. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hermanos. Desear las buenas noches para todos y agradecer las claras lecciones que hemos aprendido hoy día. Voy a invitarlos a tomar una posición cómoda, a cerrar los ojos y voy a compartir con ustedes una oración que la he traducido del portugués al español. Es la prece de Cáritas, que tal vez muchos de ustedes ya la conocen. Es una oración muy bella, quisiera compartirla esta noche. Y dice así: Dios nuestro Padre, que eres todo poder y bondad, da fuerza a aquellos que pasan por tribulaciones. Dales luz a aquellos que buscan la verdad y pon en el corazón de los hombres la compasión y la caridad. Dios, da al viajero la estrella guía, al que sufre el consuelo, al enfermo el descanso. Padre, dale al culpable el arrepentimiento, al espíritu la verdad, al huérfano la guía. Que tu inmensa bondad se extienda sobre todo lo que creaste. Piedad, Señor, para aquellos que no te conocen. Esperanza para aquellos que sufren. Que tu bondad permita a los espíritus consoladores derramar por todas partes la paz, la esperanza y la fe. Dios, un rayo, una pizca de vuestro divino amor puede abrazar la tierra. Déjanos beber de la fuente de esa bondad fecunda e infinita, y todas las lágrimas secarán, todos los dolores cesarán. Un solo corazón, un solo pensamiento subirá hasta vos, como un grito de reconocimiento y de amor. Como Moisés sobre la montaña, nosotros te esperamos con los brazos abiertos. Oh bondad, oh poder, oh belleza, oh perfección, queremos de alguna forma merecer tu misericordia. Dios, danos la fuerza de subir hasta ti. Danos la caridad pura, danos la fe y la razón. Danos la humildad que hará de nuestras almas el espejo donde un día se refleje tu santísima imagen. Así sea.